Cambió el destino de pueblos, fundó un imperio, reescribió culturas enteras. Su nombre es pronunciado cada día por casi 2.000 millones de personas en el planeta y, aún así, no aparece en ningún versículo de la Biblia. Mahoma, uno de los nombres más poderosos de la historia humana, y al mismo tiempo uno de los grandes ausentes del libro sagrado que moldeó a Occidente. Ese silencio no es un detalle, es un abismo. Porque mientras los cristianos reconocen profetas como Moisés, Elías, Isaías e incluso Juan el Bautista, los musulmanes insisten, Mahoma es el sello final, el último mensajero de Dios. Pero, si realmente fue enviado por Dios, ¿por qué su nombre está completamente ausente de las Escrituras? Ni una referencia, ni una profecía, ni una sombra. El profeta que cambió el curso de la historia simplemente no está allí. Ese silencio pesa. Y Mahoma lo sabía. Nació en la Meca, en el año 570 d.C., casi 5 siglos después de la conclusión de la Biblia. Era una época en que Arabia estaba sumergida en idolatría, guerras tribales e injusticia social. Huérfano de padre antes de nacer y de madre a los 6 años, creció entre familiares y pastores, conviviendo con el abandono desde pequeño. Pero algo en él llamaba la atención: su honestidad, su sobriedad, su rectitud. Recibió el apodo de Al-Amin, el confiable, una luz rara en tiempos tan oscuros. A los 25 años se casó con Khadija, una mujer rica que lo apoyó profundamente. Con ella encontró estabilidad, pero no descanso interior. El vacío dentro de él lo llevaba a aislarse. Subía a las montañas, se refugiaba en la cueva de Hira, ayunaba, oraba, lloraba, hasta que un día algo ocurrió, una presencia, una voz, un llamado. Lee. Aunque analfabeto, Mahoma oyó al ángel insistir y sintió que palabras dominaban su corazón. Así nació, según él, la primera revelación del Corán. ¿Te suena conocido? Un hombre común, un desierto, un ángel, una misión. Es el mismo patrón de tantos profetas bíblicos: Moisés, Isaías, María, todos llamados de forma sobrenatural. Mahoma creía formar parte de esa línea, pero el silencio de la Biblia lo contradice. ¿Por qué? Los cristianos responden: porque la revelación ya estaba completa. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, termina con una advertencia solemne. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. La palabra había sido sellada, el plan consumado. Jesús era el Cordero, el sumo sacerdote, el camino. No había lugar para otro profeta. Para los cristianos, Mahoma no es el sello, es el postscriptum. Pero para los musulmanes, él es justamente lo contrario, el cierre de la revelación, la voz final, la confirmación. Y ese conflicto de interpretaciones resuena hasta hoy. ¿Y si Mahoma realmente fue enviado por Dios? ¿Y si no lo fue? ¿Y si el silencio de la Biblia es precisamente la respuesta? Lo que está en juego no es solo una biografía, es tu alma. Porque si la Biblia tiene razón, entonces es suficiente. Si no la tiene, todo cambia. Y esa decisión nadie puede tomarla por ti. Antes de convertirse en el nombre más citado en las madrugadas de Arabia, Mahoma era solo un niño en silencio, un silencio que cargaba luto, ausencia, vacío. Su padre murió antes de verlo nacer. Su madre, a los 6 años, lo dejó solo en el mundo. Y allí, entre el calor del desierto y la frialdad de las relaciones tribales, crecía un corazón marcado por la pérdida, pero también por la sed. La Meca era un centro comercial importante, pero espiritualmente devastado. Estatuas de piedra dominaban el templo de la Kaaba. Las tribus se inclinaban ante ídolos hechos por manos humanas, y los peregrinos venían de todas partes
para adorar aquello que no podía responder. Era una tierra sin voz profética, sin dirección divina, una tierra donde el cielo parecía cerrado, y en ese escenario el pequeño Mahoma crecía. Criado por su abuelo y luego por un tío, aprendía a negociar, a observar y sobre todo, a callar. Tal vez entre tantos dioses, él se preguntaba, ¿y si solo hay uno? ¿Y si nadie aquí está oyendo al verdadero Dios? Con el tiempo se hizo conocido por su honestidad. Ganó respeto, y al casarse con Yadilla, una viuda influyente, vio su vida tomar rumbo. Pero aún así, algo dentro de él inquietaba, algo en su interior parecía clamar por más, por sentido, por verdad. Veía un pueblo perdido y una religión vacía. El dinero circulaba, los ritos sucedían, pero los corazones seguían secos. Era como si Mahoma sintiera una ausencia que nadie más percibía. Entonces comenzó a retirarse. Subía montañas, se aislaba en la cueva de Hira, pasaba noches en ayuno sumergido en la oscuridad, oyendo solo el sonido de su propio corazón. Lágrimas, oraciones, silencio. Y fue en ese silencio que la voz llegó. Según los relatos preservados por los primeros musulmanes, una figura de luz apareció ante él, una presencia intensa, y una palabra que rompió la oscuridad. «Lee». La orden sonó como un trueno. Mahoma respondió, «No sé leer», pero la voz insistió, y otra vez, hasta que, lleno de temor, sintió una fuerza irresistible dominarle el pecho. Las palabras surgieron, aunque él no las comprendiera por completo. Palabras que más tarde serían reconocidas como el inicio de la revelación del Corán. Desesperado, bajó de la cueva, temblando, aterrorizado. Pensaba que había enloquecido o había sido poseído. Corrió a los brazos de Yadilla. Ella lo envolvió en un manto, lo calmó, lo escuchó y creyó. A partir de allí, ya no sería solo Mahoma, el confiable, sino el hombre que decía haber oído la voz del cielo. Pero, ¿qué voz era esa? La tradición islámica afirma, era Gabriel, el mismo ángel que visitó a María. Pero los cristianos se preguntan, ¿por qué ese mensaje contradice lo anterior? ¿Por qué esa nueva revelación niega que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué la Biblia no anticipó esa visita como hizo con todos los demás profetas? El niño huérfano había oído una voz, pero no toda voz del cielo es luz, y no todo llamado viene de Dios. La pregunta sigue en pie. ¿Quién habló realmente con Mahoma en aquella cueva? ¿Alguna vez sentiste que estabas frente a algo demasiado grande, pero sin entender lo que estaba ocurriendo? Como si algo invisible tocara tu alma, presionara tu pecho, revolviera todo por dentro. Así describió Mahoma su primera experiencia con lo que él llamó revelación divina, y la palabra que lo desencadenó fue simple, pero penetrante. Lee. Mahoma estaba solo en la cueva de Hira. Era de noche. El cielo pesaba en silencio. Él oraba, ayunaba, se retiraba. Su corazón estaba cansado del mundo, de los ídolos, de la corrupción, de la hipocresía religiosa. Y fue en ese cansancio que algo descendió. De pronto vio una figura ante él, poderosa, rodeada de una luz que no venía de ninguna antorcha, y la voz, fuerte, inconfundible. «Lee». Pero Mahoma no sabía leer, nunca había sido instruido, nunca tuvo acceso a una educación formal. Era comerciante, no escriba. Su respuesta fue casi un reflejo, «No sé leer». La voz insistió, una segunda vez, una tercera, y entonces, según él, fue como si esa presencia lo envolviera con fuerza, una asfixia, un peso sobrenatural sobre el cuerpo, como si algo más grande estuviera apoderándose de su ser. Fue en ese momento cuando las palabras comenzaron a fluir, palabras extrañas, pero que sonaban como fuego en el pecho. No sabía explicarlo, solo lo sentía. Algo lo dominaba, algo lo llamaba, algo hablaba desde adentro. Palabras que más tarde serían reconocidas como los primeros versículos de la Sura 96 del Corán, el primer mensaje de lo que se convertiría en el libro sagrado del Islam.
Asustado, Mahoma corrió a casa, temblaba, lloraba, suplicaba a Jadilla que lo protegiera. Pensaba que había sido tocado por un jinn, una entidad espiritual común en las creencias de la época, pero Jadilla lo escuchó con calma, lo consoló, y según la tradición, lo llevó ante un hombre sabio, Waraka ibn Naufal, un cristiano conocedor de las Escrituras. Al oír el relato, Waraka habría dicho: «Este es el mismo ángel que vino a Moisés. Tú eres profeta», pero lo era realmente. Los cristianos se preguntan: ¿por qué ese mensaje nuevo contradice lo que vino antes? ¿Por qué ese ángel no exalta a Jesús como el Hijo de Dios, sino que solo lo reconoce como profeta? ¿Por qué esas palabras niegan la crucifixión, niegan la redención, niegan el corazón del Evangelio? Aquí es donde la tensión comienza a tomar forma. Porque en el relato de Mahoma todo parece divino, pero las Escrituras nos advierten: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. La pregunta entonces no es solo si hubo un encuentro sobrenatural, sino quién estaba detrás de él y qué quería sembrar esa voz en el corazón de la humanidad. Imagina recibir palabras que, según tú, vinieron directamente de un ángel, palabras que arden, que te atraviesan, que parecen más reales que el suelo mismo bajo tus pies. Así describió Mahoma los años posteriores a su primera experiencia en la cueva. No guardó silencio, ni lo mantuvo en secreto. Al contrario, empezó a hablar, y cada palabra venía con peso de eternidad. Según la tradición islámica, las revelaciones continuaron, no de una vez, sino en partes, a lo largo de 23 años, en distintos momentos, lugares y situaciones, siempre dictadas, siempre memorizadas, siempre proclamadas, a veces en público, otras en medio de la noche. En algunas, Mahoma temblaba, sudaba, caía, decía sentir el peso del cielo sobre los hombros. Era como si un fuego invisible lo quemara por dentro. La voz, insistía, era del ángel Gabriel. El contenido de esas revelaciones formaría más tarde el Corán, un libro sagrado estructurado en suras, capítulos, y ayats, versículos. Y para los musulmanes no es solo una escritura, es la palabra literal de Dios, increada, intocable, eterna, en árabe puro. A diferencia de la Biblia, escrita por hombres inspirados, el Corán es visto como dictado divino, palabras exactas, sin margen de error humano. Y lo más impresionante, Mahoma nunca aprendió a leer ni a escribir. Todo era memorizado, repetido, transmitido oralmente. Solo después de su muerte, sus seguidores recopilaron las partes y formaron el libro como hoy se conoce. Pero ese ángel que hablaba decía cosas diferentes a la Biblia. En el Corán, Jesús no es el Hijo de Dios, no murió en la cruz, no resucitó. Es apenas un gran profeta. No hay pecado original, no hay redención por sangre, no hay nuevo pacto. La salvación es por obras, por balanza, por suma de lo bueno y lo malo. Los cristianos oyen esto y sienten sonar la alarma dentro del alma, porque las voces pueden venir del cielo, pero no todas son de Dios. Y fue el mismo apóstol Pablo quien advirtió: aun si nosotros o un ángel del cielo os predicara otro evangelio, sea anatema. Gálatas 1:8. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? La historia no trata solo de Mahoma, se trata de autoridad espiritual, de quién tiene derecho a hablar en nombre de Dios, de qué es verdad y qué solo lo parece, porque el engaño más peligroso no es el que niega la fe, sino el que parece fe y desvía del corazón del Evangelio. Quizás estés buscando respuestas, quizás hayas oído voces, visiones, experiencias, pero la pregunta es: ¿a quién sirven esas voces? ¿La luz que escuchas apunta a Jesús como el Cordero de Dios o lo rebaja a uno más entre tantos? El Corán resuena hasta hoy, en minaretes, en radios, en corazones, pero no todo eco viene de la eternidad.
y no toda voz conduce a la vida. Dos nombres, dos desiertos, dos pueblos, dos historias que, a primera vista, parecen andar en paralelo, hasta que colisionan. Mahoma y Jesús. Uno venido de las arenas de Arabia, el otro de las colinas de Galilea. Uno con espada y revelaciones, el otro con cruz y resurrección. Y la pregunta que ronda el corazón del mundo desde hace siglos, ¿será que hablaban del mismo Dios? Para los musulmanes, la respuesta es sí, ambos serían mensajeros del Dios único. Jesús, llamado Isa en el Corán, es honrado como profeta, nacido de una virgen, realizador de milagros. Pero solo eso. No es Dios, no murió en la cruz. Y jamás dijo ser el Hijo del Altísimo. Para Mahoma, Jesús fue un eslabón, no el destino, un anuncio, no la salvación. Pero justo ahí es donde todo se parte, porque Jesús no vino solo a hablar de Dios, afirmó ser el propio camino hacia Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y eso para los cristianos no es metáfora, es absoluto, es definitivo. Si Jesús dijo la verdad, no hay otro. Y si Mahoma niega eso, ¿cómo podrían caminar juntos? El Corán afirma que Jesús no murió en la cruz, sino que alguien se le asemejó. Los musulmanes creen que Dios lo libró de la muerte, llevándolo al cielo, y que regresará algún día, pero no como Salvador. Volverá para corregir a los cristianos, para negar la divinidad que le atribuyen, para romper las cruces. Es imposible ignorarlo. Esas visiones no se complementan, se oponen. Y aunque parezcan hablar en nombre del mismo Dios, los mensajes colisionan en el punto más central de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Hijo de Dios o solo siervo? ¿Redentor o precursor? ¿Cordero o simplemente mensajero? La Biblia es clara. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta a un Mesías que vendría no solo a hablar de Dios, sino a cargar la culpa de la humanidad. Uno que sería traspasado, pero viviría. Uno que vencería no por la fuerza, sino por la sangre. Negar eso no es un detalle, es desmantelar, y por muy respetuosa que sea la intención de muchos, no se puede unir lo que el propio Cristo separó. O Él es el alfa y la omega, o aún falta algo. O la cruz fue el punto final, o fue innecesaria. Tal vez hayas oído que todas las religiones llevan a Dios, que lo importante es creer, ser sincero, pero no es la sinceridad lo que salva, es la verdad, y la verdad, según la Biblia, tiene nombre, rostro y cicatrices. Si hoy sientes sed de luz, no lo ignores. Esa sed es una invitación. Y si quieres dar un paso más, con coraje y un corazón quebrantado, escribe en los comentarios, quiero nacer de nuevo. Dale like al video, comenta, compártelo con quien necesita reflexionar y conoce el devocional Mi Maná. El enlace está en el primer comentario fijado. La duda entre Mahoma y Jesús puede parecer teológica, pero en el fondo es personal, es entre tú y el cielo. Antes que Mahoma, antes que Jesús, incluso antes que Moisés, hubo un hombre mirando las estrellas del desierto. Su nombre era Abraham, y allí, en medio de la oscuridad del cielo y del suelo, escuchó la promesa que cambiaría la historia de todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Pero el detalle que pocos perciben es que desde ese momento nació una disputa que atravesaría milenios, una disputa entre dos hijos, dos destinos, dos herencias. La Biblia cuenta que Abraham tuvo dos hijos, Ismael, el primogénito nacido de Agar, sierva egipcia, e Isaac, el hijo de la promesa, nacido milagrosamente de Sara, cuando ella ya era anciana. Y fue sobre Isaac que Dios reafirmó el pacto. Fue a él a quien Dios dijo, en Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12. Pero para los pueblos árabes, y especialmente para los musulmanes, la línea espiritual
pasa por Ismael. Creen que a través de él Dios cumplió la bendición sobre los hijos de Abraham, que Ismael no fue rechazado sino exaltado, que Mahoma, como descendiente directo de Ismael, es la continuación de la fe abrahámica, y que Jerusalén, donde Mahoma habría ascendido a los cielos en visión, también forma parte de esa herencia. El problema es que esa narrativa crea una colisión frontal con la historia bíblica. Para cristianos y judíos, Jerusalén es la ciudad de David, el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, el monte donde Salomón erigió el templo, el sitio donde Jesús lloró, enseñó y murió. Un suelo sagrado no solo por la geografía, sino por la promesa. Sin embargo, el Islam reclama ese lugar como suyo. Afirma que Mahoma fue llevado de la Meca a Jerusalén en un viaje nocturno y desde allí subió al cielo montado en una criatura celestial llamada Burak. Por eso, la cúpula de la roca, ubicada en el mismo monte del antiguo templo, se convirtió en uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. Pero si Jerusalén es el corazón de la promesa, ¿quién es el heredero legítimo? ¿Isaac o Ismael? ¿Jesús o Mahoma? La Biblia no deja espacio para la duda. El sacrificio profético, la promesa mesiánica, la genealogía del Salvador, todo apunta a Isaac, y de él hasta David, hasta María, hasta Jesús. La línea no se rompe, la luz sigue recta. La otra narrativa aparece siglos después, fuera del texto, fuera del pacto, fuera del Cordero, y eso es lo que vuelve la disputa tan intensa, porque no es solo política, es espiritual. No se trata solo de tierra, sino de verdad. No se trata solo de Jerusalén, sino del trono de Dios mismo. Tal vez hayas crecido escuchando que todas las religiones vienen de Abraham, que lo importante es tener fe, pero la fe fuera de la promesa no es puente, es desvío, porque al final Dios no busca herederos por sangre, sino hijos que crean en su palabra. La respuesta no está solo en los libros, está en la cruz, porque el problema que los cristianos tienen con Mahoma no es histórico, ni político, ni cultural. Es espiritual, es teológico, es profundo, y comienza con una palabra que Mahoma nunca dijo, pero que Jesús gritó con todo su cuerpo: consumado es. Para los cristianos, la revelación de Dios no es una secuencia interminable de mensajes, es una historia con principio, medio y fin, un pacto antiguo, un pueblo escogido, un Mesías prometido, y ese Mesías vino, enseñó, sanó, murió y resucitó. Después de él ya no hay velo, ya no hay sombra. El misterio fue revelado, el plan se completó. Dios, habiendo hablado muchas veces, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. La llegada de Mahoma, 6 siglos después, afirmando traer una nueva revelación, suena para los cristianos como un retroceso, como una adición prohibida, como un desvío, porque el propio Jesús había advertido: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Y aunque Mahoma haya afirmado creer en el Dios de Abraham, respetado a Jesús como profeta e incluso mencionado a María más veces que los evangelios, su mensaje niega aquello que, para los cristianos, es el corazón de la fe, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que reina, que volverá. El Corán rechaza todo eso, reescribe, redefine, desmonta. ¿Y cómo puede un verdadero profeta contradecir la palabra de quienes vinieron antes que él? Por eso los cristianos rechazan a Mahoma como profeta, no por prejuicio, no por orgullo, sino porque su mensaje no confirma, contradice. Y según la misma Biblia, todo profeta que hable en nombre de otro Dios o que aparte al pueblo del pacto no fue enviado por el Señor. Deuteronomio 13:1-3. Para los apóstoles, la base de la fe no estaba sujeta a negociación. Pablo escribió con fuerza: aun si un ángel del cielo les predicara otro evangelio, sea maldito.
Gálatas 1:8. Y eso lo dice todo, porque fue precisamente un ángel lo que Mahoma dijo haber visto, justamente un evangelio diferente el que comenzó a predicar. Tal vez esto suene duro, pero la verdad, a veces, corta para luego sanar. Y si alguna vez te preguntaste por qué los cristianos no aceptan a Mahoma, ahora lo sabes, porque aceptar su mensaje sería rechazar la cruz, y sin cruz no hay redención. Mahoma comenzó siendo un hombre solitario, un huérfano en el desierto, un buscador de Dios, pero en pocos años su voz se convirtió en movimiento, su fe en imperio, su mensaje en bandera, y esa transformación no vino solo por la palabra, vino también por la espada. En los primeros años, la misión parecía espiritual. Hablaba de un Dios único, del juicio final, de la caridad y la oración. Ganó seguidores entre los pobres, los marginados, los que ansiaban justicia, pero cuando empezó a denunciar los ídolos de la Kaaba, los líderes de la Meca lo rechazaron, se burlaron, lo persiguieron, y cuando la amenaza creció demasiado, decidieron eliminarlo. Fue entonces cuando Mahoma huyó. La famosa Égira, su migración de la Meca a Medina en el año 622 de Cristo, no fue solo geográfica, fue política. Fue el inicio de una nueva etapa. En Medina, Mahoma ya no era solo profeta, se convirtió en juez, comandante, estratega, líder de un nuevo pueblo. Con sus revelaciones aún en curso, comenzó a organizar expediciones militares. Batallas como Badr, Uhud y la del Foso marcaron los primeros enfrentamientos entre sus seguidores y los habitantes de la Meca, y a medida que vencía, crecía. Las tribus se unían a él, por fe o por conveniencia. Y en pocos años, Mahoma regresó a la Meca, no como fugitivo, sino como conquistador. Destruyó los ídolos de la Kaaba, declaró la ciudad sagrada para el Islam, estableció la oración, el ayuno, los rituales, y murió 2 años después, dejando no solo un libro, sino una nación. Para los musulmanes, eso prueba que fue enviado por Dios, un profeta que venció, que formó un pueblo unido, que trajo orden donde había caos. Pero para los cristianos, la señal de Dios no es la espada que conquista, es la sangre que se entrega. Jesús no levantó un ejército, no tuvo territorio, no escribió leyes civiles, venció, muriendo. Murió entre ladrones, desnudo, rechazado, humillado, y aún así, allí estaba el rey. Son 2 caminos, 2 reinos, uno que se impone por la fuerza, otro que conquista por el amor, uno que nace del miedo, otro que renace por la gracia. La diferencia entre ambos no está solo en el método, está en el espíritu. Tal vez admires la fuerza, la estrategia, el liderazgo, pero lo que salva no es el poder del hombre, es la obediencia de un cordero. Lo que transforma no es la guerra, es el arrepentimiento, y el reino que realmente vence es el que comienza en el corazón. Llegamos al punto más delicado de esta travesía, la línea invisible que separa la fe de la duda, la revelación del engaño, la profecía de la imitación, porque hasta aquí has visto la historia. Viste al niño de la Meca, el llamado en el desierto, las palabras que se volvieron libro, los seguidores que se transformaron en nación. Pero ahora queda una sola pregunta. ¿Por qué la Biblia permanece en silencio? ¿Por qué, si Mahoma fue realmente un profeta, como afirman casi 2.000 millones de personas, el libro sagrado que revela desde Enoc hasta Juan el Bautista, no dice nada sobre él, ni una referencia, ni una profecía, ni una sombra? El mismo libro que predijo la venida de Ciro, rey pagano de Persia, con nombre y misión, no menciona a quien reclama el título de último mensajero de Dios. Ese silencio pesa, y Mahoma lo sabía. Por eso el Corán afirma que él es el sello de los profetas. Sura 33:40. La idea de que no vino a añadir algo nuevo, sino a cerrar, a poner fin a la línea.
a completar lo que los otros comenzaron, y al declararse el sello, Mahoma se posiciona por encima de todos los que vinieron antes. Para los musulmanes esto tiene sentido. Después de todo, si Dios siguió revelando su voluntad, Mahoma sería simplemente el último eslabón. Pero para los cristianos, esta afirmación no puede ser aceptada, porque el Nuevo Testamento no apunta a otro profeta, sino al regreso de Cristo. La revelación termina con el Cordero en el trono, no con la expectativa de un nuevo mensaje. Jesús es descrito como la palabra hecha carne, como el cumplimiento de la ley y los profetas, como la plenitud de Dios habitando entre los hombres. Y entonces viene la advertencia final. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. Eso no es una sugerencia, es una advertencia solemne, y para quien cree en la autoridad de la Biblia, no queda espacio. Cualquier mensaje que contradiga el Evangelio de Cristo o intente sustituirlo, no puede ser recibido, por muy bello, por muy poderoso, por muy influyente que sea. El sello ya fue colocado, y tiene nombre: Jesús. El silencio de la Biblia sobre Mahoma no es descuido, es respuesta, es límite, es protección. Tal vez estés oyendo todo esto y sientas el peso de la decisión. Tal vez hayas aprendido a respetar todas las voces, todos los caminos. Pero ahora entiendes, o Jesús es el fin de la revelación, o no fue suficiente, o Él es el sello eterno, o aún estamos esperando a alguien mayor. Pero el cristianismo no espera a otro profeta, espera el regreso del Rey. ¿Y si todo esto no se tratara de Mahoma? ¿Y si lo que Dios realmente quiere mostrarte eres tú? A lo largo de esta serie, escuchaste sobre un hombre que decía haber visto un ángel, que proclamó un mensaje, que reunió tribus, fundó una fe, marcó la historia. Un hombre que dividió al mundo en dos creencias, pero no logró unir dos testamentos. Para los cristianos, Mahoma no puede ser un verdadero profeta. Su mensaje niega el corazón del Evangelio, niega al Hijo, niega la cruz, niega la resurrección. Y según la palabra, negar al Hijo es rechazar al Padre. No importa cuántas verdades hay alrededor, si el centro es otro, el camino es falso. Pero, ¿y si la existencia de Mahoma no fuera solo un desvío? ¿Y si también fuera una advertencia profética? ¿Un espejo de los tiempos finales? ¿Un recordatorio de que no todo celo es luz? ¿Ni toda fe es salvación? ¿Ni todo profeta es enviado? Habrá falsos profetas entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Gus Pedro 2:1. Tal vez hayas sentido rabia, tal vez confusión, tal vez un deseo de debatir, de defender. Pero ahora, en lo profundo del alma, tal vez estés sintiendo otra cosa: sed. Sed de saber quién realmente dice la verdad. Sed de dejar de seguir voces y oír al pastor. Sed de dejar de comparar doctrinas y conocer a la persona. Sed de encontrar al único que no vino a traer una nueva religión, sino a hacer nuevas todas las cosas: Jesús. Él no gritó en el desierto, no alzó armas, no formó ejércitos, lavó pies, sanó heridas, se dejó clavar en una cruz. Y allí, mientras el mundo esperaba a un profeta, Él mostró que era el Cordero. Mientras todos pedían señales, Él dio su sangre. Mientras el cielo parecía callado, el velo del templo se rasgaba, para decir de una vez por todas: consumado es. Si Mahoma fue solo una señal que te apunte al camino verdadero, si su voz fue solo un eco, que hoy escuches la voz del buen pastor, porque al final esta historia no fue sobre él, fue sobre ti. ¿Y sobre qué harás con lo que oíste? Hoy, si tu corazón arde, no endurezcas. Si la duda se volvió sed, bebe de la fuente correcta. Si el miedo se volvió clamor, hay brazos abiertos. Y si deseas nacer de nuevo, declarar que la cruz es suficiente y que Jesús es el único camino,
Escribe en los comentarios: quiero nacer de nuevo. Dale like al video, compártelo con alguien que necesita esta verdad. Y conoce el devocional Mi Maná. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahí comienza tu nuevo caminar diario con la palabra viva, porque ahora el sello ya fue puesto y tiene un nombre: Jesús.